Pueden tomar su lugar, hermanos. Le damos gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Esos testimonios. Yo sé que cada uno tiene algo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? A veces creemos que es mínimo, ¿no? Y que no tenemos que pasar al frente a testificar, pero las maravillas de Dios y que Él ha hecho en nosotros conviene que las digamos porque edifican nuestra fe, nos hacen crecer la fe, ¿verdad? A todos como hermanos. Y pues para comenzar, ¿verdad? Con este tiempo de la administración, recordaba yo, y no sé si ustedes recuerdan, la palabra que Dios trajo, ¿verdad? A nuestra vida a través de nuestra hermana Ruda hace 15 días. Cuando mi hermana compartía acerca de esto, me sorprendía un poco el hecho de que Dios ya había puesto ese sentir en mi corazón acerca de, ¿verdad? De sanar nuestra alma, de sanar nuestro espíritu, sanar nuestras emociones. Porque no sé si lo sepan, ¿verdad? A lo mejor no, pero en la iglesia queremos y estamos por poner en práctica un proyecto, ¿verdad? De discipulado para poder crecer como iglesia, aunque más adelante seguramente nuestros pastores nos estarán explicando ya más extendido, ¿verdad? Pero es un proyecto que queremos estar implementando en la iglesia para nuestro crecimiento. Y nuestro deseo pues es podernos multiplicar, y yo sé que el deseo de Dios es que también crezcamos, ¿verdad? Es el tiempo en que Dios nos está hablando de hacerlo, el tiempo en que Dios nos está llamando a poner en práctica, ¿verdad? Lo que Él nos ha estado hablando, no solamente pues a través de los que se paran aquí, ¿no? Ha puesto el sentir en la vida de nuestros pastores, y creo que es algo que viene de Dios. Yo puedo sentir, y no sé si te pasa lo mismo, que es algo que viene de Dios, algo que Dios ha puesto, ¿verdad? En los corazones. Y así como en lo natural, ¿verdad? Cuando tenemos hijos, los que son papás o los que son hijos, ¿verdad? Cuando tenemos a nuestra familia, empezamos a tener nuestra descendencia, no queremos repetir, ¿verdad? Y no queremos replicar muchas veces lo que está mal en nosotros. Cuando tenemos hijos decimos, yo no quiero que mis hijos sean igual a mí, ¿verdad? Quiero que sean mejores, quiero que ellos logren mejores cosas, que alcancen más cosas de las que yo he podido alcanzar. No quiero que se parezcan a mí, ¿no? En nada, quiero que sean mejores. Y así como en lo natural, ¿verdad? Sucede esto, en lo espiritual también se da esta situación. Ahora que pensamos poner en práctica este proyecto, me pone a pensar, ¿verdad? Si somos personas que estamos sanas, más que nada en lo emocional, en lo espiritual, en nuestra mente. Porque eso que nosotros somos vamos a reproducir, ¿verdad? En los demás, en nuestros hijos, en aquellos que Dios vaya a traer y añadir a esta iglesia y que van a ser nuestros hijos espirituales. Eso vamos a reproducir nosotros, ¿verdad? Y me ponía a pensar qué frutos tengo en mi vida y qué es lo que yo voy a reproducir. Y hace poco, que era el cumpleaños de mi hija, la más chiquita, Danita, que acaba de cumplir 1 añito, yo decía, compartía por ahí un pensamiento, una reflexión de que no quería que ella fuera igual a mí, ¿verdad? No quería que se pareciera a mí. Y me pongo a pensar espiritualmente que hay muchas cosas que yo tengo que cambiar, ¿no? Hablando por mí, como muchas veces dice nuestra pastora, ¿verdad? Hay muchas cosas que yo necesito cambiar, que necesito sanar, que necesito entregarle a Dios para no reproducir eso en la gente que yo voy a estar cuidando, ¿verdad? Que van a ser mis hijos espirituales, y que yo sé que cada uno de ustedes Dios los va a estar usando en esa área, y que ya empezó, ¿verdad? Que lo vemos aquí con nuestra hermana Carmen, y que nos va a estar acercando con gente. De verdad tenemos que ponernos a pensar qué es lo que vamos a reproducir.
Y yo les decía, ¿verdad? Cuando mi hermana Ruth traía esta palabra y Dios hablaba a su vida acerca de esto, Dios ya había estado hablando a mi corazón a ese respecto también. Y Dios me decía, y bueno, yo podía sentir en mi corazón que verdaderamente, más allá de las heridas que podemos nosotros tener, emocionales, espirituales, hay cosas que van más allá, que psicológicamente se llaman traumas del pasado, ¿verdad? Médicamente, cuando un doctor dice, trae un traumatismo o esta persona trae un trauma físico en el cuerpo, es un golpe, ¿verdad? Un golpe muy fuerte que pues nos causa daño físico. En lo psicológico existen traumas que están ahí bien arraigados en nuestra mente, en nuestras emociones, que muchas veces, y bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Están tan arraigados que están en el inconsciente de nuestra mente, de nuestro cerebro. Y no los vemos hasta que ciertas actitudes y ciertas cuestiones empiezan a salir a la luz, ¿no? Empiezan a manifestarse de algún modo. Y Dios quiere ciertamente traer sanidad a nuestra alma, pero ir más allá y sacarnos de esos traumas emocionales y espirituales que muchas veces hay en nuestra vida. Vamos a abrir el libro de Lucas en el capítulo 4, versículo 18. Y vamos a ver qué es lo que dice Lucas 4, 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí en su lugar ustedes pueden leerlo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y yo sé que es un tiempo en que Dios nos va a llevar, ¿verdad?, a hacer esto allá afuera con la gente. Pero primeramente y principalmente está hablando a nuestras vidas. El cuerpo y el alma necesitan restaurarse. Y una palabra o un hecho es más dañino que un golpe físico y demora muchas veces más tiempo en curarse, ¿verdad? Un mal recuerdo siempre se queda más tiempo guardado en el corazón que uno bueno, ¿te has dado cuenta? Que siempre se quedan pues más presentes, ¿verdad? Los malos recuerdos que los buenos. Muchos no tenemos victoria en ciertas áreas de nuestra vida y tenemos problemáticas con nuestros propios hermanos, ¿verdad? En la fe, en la iglesia. Y es porque tenemos una alma herida y hay la necesidad de liberarnos de aquello que nos está causando esa herida. Jesús dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, en el libro de Juan 8, 32 y 33. Y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ahí en Juan 8, 32 y 33. Ellos pensaban, ¿verdad?, que Jesús estaba hablando literalmente, pero Jesús les hablaba del pasado al que estaban aferrados. Él quería que fueran libres espiritualmente. Y Dios desea que nosotros seamos libres espiritualmente, ¿verdad? Muchas veces no podemos alcanzar la plenitud ni la felicidad que Dios quiere con nuestro presente, porque en nuestro subconsciente están grabadas nuestras experiencias del pasado. Las experiencias y las voces de nuestro presente se deforman y no las escuchamos porque no concuerdan con las voces del mensaje pregrabado que está en nuestro subconsciente, ¿verdad? Y tenemos esposas, esposos, hijos, trabajo, responsabilidades de adultos, pero aún hay un niño adentro de nosotros con un mensaje pregrabado que gobierna nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras percepciones de la gente y nuestras reacciones, ¿verdad? Y no nos permite vivir
lo que la palabra dice en 2 Corintios 5:17. ¿Quién se sabe este versículo? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nuevas, ¿verdad? De los fantasmas de nuestro pasado. Las experiencias de nuestro pasado nos han marcado de una manera profunda y han rasgado nuestra personalidad. Han logrado, ¿verdad?, afectar lo que somos hoy en día y nuestra personalidad. Sin darnos cuenta, estamos oprimidos, reprimidos, ¿verdad?, y encerrados con llaves que nosotros mismos hemos cerrado sin darnos cuenta. Y hay entonces que revisar los cuartos de la casa y buscar, ¿verdad?, los candados que ya están corroídos porque nunca se han abierto. Y hay que abrirlos y abrir la puerta para que entre luz y para que entre aire. Y eso tenemos que hacerlo regularmente. Esto es una especie de higiene mental y emocional, en la cual nosotros regresamos al pasado y examinamos las experiencias que hemos tenido para que la luz del Espíritu de Dios y de la palabra brille sobre esas áreas escondidas de nuestra vida y que la sane, ¿verdad?, que Él traiga sanidad a nosotros. La Biblia dice también en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y va más allá, ¿verdad?, y los tuétanos. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y vamos a ver qué es una herida del alma, cómo se produce, pero también cómo podemos sanarla, cómo Dios puede sanar esas heridas. Ahora, vamos a ver primero lo que es la mente. En la mente tenemos 3 niveles. Y tenemos el consciente, el subconsciente y el inconsciente. En el consciente está todo conocimiento y pensamiento que tenemos con claridad o que sabemos con claridad. En este nivel opera el carácter social y cómo te relacionas con la gente, ¿verdad?, con tus compañeros de trabajo y con tus compañeros de la escuela. En el consciente es todo aquello que pues está ahí a la vista, ¿verdad?, y que tú tienes conciencia de ello. En el subconsciente está el reino de la oposición a la razón. Aquí operan sentimientos y deseos egoístas que muchas veces a lo mejor no son tan evidentes, pero que se dan a notar, ¿no? O sea, inconscientemente tú tienes actitudes egoístas, deseos egoístas, sentimientos egoístas en el subconsciente. En el inconsciente, nuestra mente es como una grabadora. Y en esta área, en el inconsciente, hay heridas sin sanar que afectan nuestra conciencia, que cambian y controlan nuestro carácter y que permanecen hasta que tomamos acción para eliminarlas. Es en este punto, ¿verdad?, en el inconsciente donde tenemos esas heridas del alma que afectan nuestra personalidad. Y muchas veces estas heridas, estos traumas, quiero decirte que se dan desde antes de nacer, o sea, incluso desde el embarazo puede que haya heridas, ¿no? Hay quienes dicen que un bebé en el vientre, ¿no?, que un feto no puede sentir, que no puede sentir nada, que no es una persona, ¿verdad?, que no tiene sentimientos. Pero está comprobado que desde que Dios sopla vida en ese óvulo, en ese embrión, desde que esta partícula tiene vida, puede sentir.
Y yo quiero decirte que muchas veces desde el embarazo, ¿verdad? Se viven situaciones de rechazo, se viven situaciones de no desear, ¿verdad? A un bebé. Y cuando este bebé viene al mundo, cuando nace, entonces se ven, ¿verdad? Muchas veces problemas emocionales y de comportamiento en los niños que suceden por lo que vivieron en el embarazo, por el rechazo que vivieron en el embarazo, ¿verdad? Y cuántos no hemos conocido de situaciones de esta naturaleza y que muchas veces pues no es por situaciones que a lo mejor las mismas mujeres o las mismas mamás quieran, ¿no? Porque muchas sufren violaciones o sufren violencia o tantas cosas que puede una persona, que puede una mujer vivir en esa etapa que la llevan a tener esas emociones y esos sentimientos hacia el bebé, pero que no sabemos cuánto pueden afectar, ¿verdad? La vida de nuestros hijos, la vida de nuestros bebés y de los niños. Entonces, hay heridas que pueden ser causadas y que son traumas prenatales, que pueden suceder, ¿verdad? Incluso en esa etapa de la vida. Y hay traumas que son de la niñez, o sea, ya cuando somos niños, ¿verdad? Y somos pequeños. Y esta edad, cuando somos niños, es la edad más sensible a experiencias traumáticas, experiencias de miedo, ¿no? De perderse, peligro de ahogarse, incendios, humillación de los padres, de los maestros, de los amigos, siendo despreciado, alguna situación que lo dejó en ridículo, rechazo por la llegada de un nuevo hermanito, ¿verdad? Falta de amor de los padres y cuántas cosas no podemos decir que puede ocasionar un trauma en un niño, en un pequeño, ¿verdad? Yo decía, y de hecho hay una serie que vi, o bueno, que estoy viendo, que es coreana, que les recomiendo ver porque está buena. Hay varias coreanas que están muy buenas, pero esta que incluso me trajo una enseñanza, o sea que sí, que yo dije, sí es cierto, tiene ahí varias cosas que sí puede aprender uno de ahí. Se llama La Buena Mala Madre. La Buena Mala Madre. Y de verdad, tantas cosas que muchas veces hacemos para proteger a nuestros hijos o que pensamos nosotros que es para protegerlos, pero que terminan pues causándoles, ¿verdad? Un daño, causándoles una herida, un trauma, ¿no? Cuando muchas veces los papás son demasiado exigentes con los niños, ¿verdad? Y en esta serie pues sucede que pues la mamá vivió una injusticia con su esposo y ella desea que su hijo se eduque y que se prepare para que sea un licenciado y pueda defender a aquellos que viven injusticias. Pero en ese deseo de que pues su hijo se convierta en un gran licenciado, pues le exige demasiado y ¿cómo se dice? Pues no le prohíbe, pero lo priva de muchas cosas que pues son naturales para un niño, ¿no? Salir a jugar con sus amigos, hasta de comer, ¿no? Porque le decía a la mamá a este niño, no comas tanto, no comas mucho porque te va a dar sueño y no vas a poder estudiar. Yo necesito que estudies, ¿no? Entonces hasta de comer lo privaba y de muchas cosas que un niño tendría que vivir naturalmente. Y así sucede, ¿no? O sea, a veces creemos que los protegemos, pero terminamos causándoles heridas y traumas. Y pues que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos enseñe, que Dios nos permita ver y analizar nuestras acciones para que no terminemos causando heridas en ellos. Y entonces hay traumas que son de la niñez, pero también hay traumas que o heridas que podemos sufrir pues ya como adultos, ¿verdad? En nuestra etapa adulta. Desengaños amorosos, fracasos en el trabajo, abusos, ¿no? De cualquier tipo, que nos pueden llevar a tener heridas, a experimentar traumas en nuestra vida. Y podremos decir, ¿verdad? Ok, a lo mejor yo viví alguna de estas situaciones, pero no siento que tenga un trauma o que esté traumada, ¿no? No siento yo que pues esté experimentando una de estas situaciones. Hay síntomas que podemos ubicar, síntomas de heridas que nos pueden señalar o nos pueden indicar si tenemos algún trauma, ¿no? Alguna herida sin sanar.
La tristeza sin causa aparente es una de ellas. Baja autoestima, rechazo de sí mismo, sentimiento obsesivo de culpa, dificultad para relacionarse con otros, amargura, temor obsesivo, tendencia a juzgar algunos pecados más severos que otros, rechazo a ciertas personas, hablando por ejemplo en la iglesia, ¿verdad? Tendencia a juzgar algunos pecados más severos que otros, ¿no? Problemas psicosomáticos, síntomas de enfermedades sin causa. Y hay otros tipos de conducta que generalmente no son dañinas, pero afectan el desenvolvimiento normal dentro de la sociedad y de la iglesia, ¿no? O sea, actitudes que a lo mejor no son tan extremas o extremistas como las que te acabo de decir, pero que sí terminan afectando la manera en que te relacionas con la gente, con la iglesia, con los hermanos. Existe una que se llama el mutismo selectivo. Y esto es cuando hay un rechazo a hablar en situaciones sociales, incluida la escuela, ¿no? Es una negativa persistente a hablar sin haber incapacidad por algún trastorno lingüístico o de desarrollo. Yo creo que, bueno, esta información obviamente nos sirve para, pues para nosotros, ¿no? Ubicarlo en nosotros, pero también para poder ubicarlo en los demás, los que por ejemplo tienen un liderazgo, ¿no? O que son maestros o que enseñan a otras personas. Cuando tú ubiques una situación de estas, ¿no? En un niño o en una persona o alguien que tú estés enseñando, si ubicas alguna situación de estas, entonces ya puedes decir, ¿verdad? Esta persona tiene una herida del alma o tiene un trauma o vivió algo, sufrió algo, experimentó algo que pues lo está haciendo conducirse de esta manera, ¿no? Hay también un trastorno de identidad. Principalmente esto se da en la adolescencia, ¿no? Cuando están buscando su lugar en el mundo. Existe un grave malestar acerca de incertidumbre en temas relacionados con la identidad. Y entonces fácilmente pueden, ¿verdad?, irse para el otro lado o agarrar caminos pues desviados, ¿verdad?, que no son correctos a Dios. Pero viene también, y es también por una situación de herida del alma, una situación de trauma psicológico que muchas veces las personas viven y que experimentan. Así que, bueno, también pues no hay que ser tan ligeros para juzgar, ¿verdad?, a la gente, porque realmente no sabemos lo que la gente vive, lo que la gente experimenta y lo que haya vivido en el pasado. Existe también situaciones de estrés traumático, no de estrés postraumático, sino de estrés traumático. En situaciones por ejemplo, de destrucción de las catástrofes naturales, de huracanes y de todo esto. De igual forma, la miseria producida por el terrorismo, la violencia, la guerra o la delincuencia. Es estrés postraumático. O sea, esa gente que vive pues con miedo, ¿no?, todo el tiempo, que sale a la calle o que no puede salir a la calle porque dice, me van a asaltar en la esquina, me van a asaltar en la combi, y está con ese sentimiento y con ese miedo. Está en un estrés traumático. Quizá porque vivió alguna experiencia, ¿verdad?, desagradable, pero está en ese estrés. Y hay una palabra en el libro de Hebreos 4:12, que ya la vimos, ¿verdad?, donde dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, parte el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios es capaz de mirar hasta lo más profundo de nosotros, de llevarnos a ver si hay una situación en nuestra vida que pues que no es correcta, ¿no? Que no es correcta, que nos está llevando a tener una herida o un trauma en el alma y en el corazón. Cuando tú quieras saber
Si algo te causó una herida, o si hay una situación de estas en tu vida, ve a la palabra, ve a Dios. Ahí Dios te va a mostrar qué es lo que está sucediendo contigo. Tenemos entonces también gente, ¿verdad?, que experimenta esto. Y hay mecanismos psicológicos que operan en este asunto del pasado. Como punto número 1 tenemos la retención. La mente humana la podemos comparar como un lago profundo. La superficie parece limpia, pero debajo en el fondo del lago están pues toda la basura, ¿verdad? Y están las latas vacías y corroídas, pedazos de madera. Está la basura, ¿verdad?, que se mueven. Está lo bueno y lo malo. Está la vida y la muerte. Está lo que huele bien y lo que huele mal. La calidad absoluta del agua, de ese lago, en una suma total de todas las cosas que han caído en él, el lago es un receptáculo que lo recibe todo, lo bueno y lo malo. Y nuestra personalidad es así. Así es nuestra mente y nuestras emociones. El ser humano no olvida nada de sus experiencias. Caminamos y hay cosas que aparentemente no se ven, ¿verdad?, pero que quedaron ahí registradas. Quedaron ahí registradas, están allí y nos afectan. Afectan mi conciencia y mi subconsciencia. Nuestro subconsciente es la parte más amplia de nuestra personalidad. Aquellas cosas de las cuales nosotros no estamos conscientes componen aproximadamente el 98% de nuestra personalidad. Aquello que no se ve, ¿verdad?, a simple vista. Lo que recordamos y creemos que solo eso nos afecta es solamente el 1%. Nosotros creemos que ese 1% es mi totalidad, pero no. La parte mayor de mí es todo el fondo de ese lago grandísimo que no se ve, ¿verdad?, y que está allí corrompido y contaminando todo lo demás. Las experiencias buenas y malas de nuestra niñez o del pasado están influyendo en nuestra vida. Y esa es la parte de la retención, ¿verdad?, de nuestra mente y de nuestra personalidad. Y tenemos también, por ejemplo, la represión. La represión. Cuando nos vemos amenazados en una forma muy profunda con un recuerdo, lo escondemos en el fondo, lo reprimimos. El ser humano está equipado con este mecanismo de defensa, porque escondemos lo que no nos gusta. Lo que nos causa tensión y lo que causa ansiedad, lo disimula. Algunas cosas son demasiado dolorosas, ¿verdad? Y como no nos gusta pensar en cosas demasiado dolorosas y que causan ansiedad, las agarramos y las ponemos bien abajo en el fondo. O bueno, nuestra mente, ¿verdad?, la echa bien abajo en el fondo y hacemos de cuenta que nunca se vieron, que nunca se vivieron y que no están ahí afectándonos. Y es verdad, ¿no? Yo puedo recordar una experiencia que viví de niña que realmente sí afectó mi vida, que fue una situación de abuso, pero que realmente mi mente la envió al fondo de mi, pues sí, ahora sí que de mi memoria, de mi mente, como un sueño. O sea, es algo que yo, si ahora lo traigo a la luz, mi mente lo recuerda o le recordaba como un sueño, ¿verdad? Porque decidió guardarlo de esa manera porque fue una situación dolorosa para mi vida. Pero no fue un sueño, o sea, fue una situación que viví. Pero imagínense, o sea, la mente es capaz de hacer eso, ¿no? Y de llevarnos a pensar que eso no se vivió, que fue un sueño o que fue, pues no sé, algo a lo mejor que vimos en no sé, en una película,
pues en algún otro lugar, que no lo recuerdas como que lo viviste tú. O sea, de esa manera actúa nuestra mente, ¿no? Pero son cosas que sí vivimos, o bueno, en mi caso que viví, ¿no? Y que pues gracias a Dios, ¿no? Te lleva a analizarlo y lo trae al presente, o te lleva a traerlo al presente y analizar, ¿no? Pensar si realmente fue vivido o no. Son situaciones que yo creo que solamente Dios nos ayuda a poder experimentar, a poder verlo de esa manera, porque si no, pues se quedan ahí, ¿no? ¿Y cuánta gente no vive pues con estas situaciones reprimidas o reprimidos por situaciones dolorosas y pues tampoco podemos o pueden vivir, ¿no? en plenitud, como Dios quiere que vivamos? Existe y es real esta situación. Es una situación de represión, de reprimir, ¿verdad? Las cosas. Y tenemos también una situación de transferencia. Es otro mecanismo de defensa. Transferimos las experiencias del pasado al presente. Usted, por ejemplo, se crió en un ambiente donde su padre fue extremadamente autoritario, ¿no? Te hostigó, abusó de ti, te impidió desarrollarte como un ser humano. Quizá tú no te das cuenta, pero tienes un tremendo resentimiento hacia tu padre. Y entonces llegas a la iglesia y comienzas a tener problemas con las figuras de autoridad. No solamente en la iglesia, ¿verdad? O sea, podemos llevarlo a otras áreas. Porque tu padre es la figura de autoridad primordial en tu vida. Y usted estás transfiriendo ese resentimiento contra tu padre, que representa la autoridad, contra toda persona o toda institución que representa autoridad. Entonces un día, ¿verdad? El pastor te dice, hermano, no se siente allá, siéntese acá, por favor. O te da una simple instrucción, ¿no? Una simple orden. Y empiezas entonces a decir, ¿verdad? Ay, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Inconscientemente, por una situación de transferencia, estás llevando ese resentimiento que tú tienes hacia tu figura de autoridad contra toda figura de autoridad, ¿no? En este caso del pastor. Y protestas y te rebelas, ¿verdad? Y tienes estas situaciones de ir en contra de la figura de autoridad. Pues es también por una situación de herida del alma, por una situación de herida emocional, de trauma que tú viviste en tu niñez o que viviste en el pasado. No, y como les decía, o sea, a veces no vemos estas situaciones. No estamos al tanto de todo lo que pudiéramos estar viviendo muy dentro de nosotros, o de lo que pudiera estar viviendo la gente, ¿verdad? Que nos lleva a tener estas situaciones, estas actitudes hacia los demás. Y es por una situación de herida emocional. Verdaderamente, que Dios nos ayude. No somos psicólogos, ¿verdad? O hay quienes sí, a lo mejor de profesión. Pero yo creo que nuestro mejor psicólogo y nuestro mejor médico y nuestro mejor todo, licenciado, proveedor, libertador, nuestro mejor todo siempre va a ser Dios, ¿verdad? Y no necesitamos ir a nadie más que a Dios, porque Dios puede hacer la obra en nuestras vidas. Dios puede sanarnos esas heridas. En el Salmo 139, 23 y 24, decía David, ¿verdad? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y como decía David, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser lo suficientemente honestos con Dios y con nosotros mismos también, para decir que no conocemos todas las partes de nuestra vida, que hay áreas que no podemos operar nosotros, sino que necesitamos a Dios, necesitamos a nuestro Dios.
Es necesario reconocer, ¿verdad?, ante Dios que estamos mal en algunas actitudes, en algunas cosas que hacemos, ¿verdad? No solamente en la iglesia, ¿no?, les decía, sino esto termina afectando todas las áreas de nuestra vida, el trabajo, la familia, todas las áreas de nuestra vida, y es necesario que podamos ir a Dios, pedirle ayuda a nuestro Dios. Examíname, oh Dios. Dios quiere sanarnos. En el Salmo 56:8, ese vamos a leerlo juntos. Dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellos en tus libros? Dice: mis huidas tú has contado. O sea, Dios sabe todo de nosotros. ¿Qué podemos pensar que podemos esconderle a Dios? ¿O a dónde podremos ir, verdad? O huir. Vamos a investigar esa palabra para ver qué es lo que quiere decir. Pero el punto del versículo es, ¿verdad?, que Dios conoce todo de nosotros. Y las veces que has llorado, las veces que has intentado esconderte y has querido huir de Dios, también Dios la sabe. También Dios ha conocido y conoce esas áreas de tu vida que tú necesitas ayuda. Dios conoce todo de nosotros, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Y qué puede hacer Jesús en tus traumas? ¿Qué hará Jesús con tus traumas? En el Salmo 147:3 podemos ver también que dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así que no hay nada que Dios no pueda sanar, ni siquiera una herida del alma, ni siquiera una herida del corazón, ni un trauma profundo que tú tengas. Dios puede sanarnos. Fuiste creado con un propósito eterno. En Efesios 4 nos dice, ¿verdad?, que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y lo que estás viviendo hoy no es tu destino final, ¿verdad? Dios tiene preparadas grandes cosas para nosotros. Un propósito eterno, dice su palabra. El que tú no conoces, Dios tiene para ti. Entonces no te detengas aquí ni permitas que te detengan estas situaciones dolorosas que tú has experimentado en la vida, porque es más grande lo que Dios tiene para nosotros. Y es necesario que si anhelamos esa sanidad del alma, hermanos, podamos llevar a cabo ciertos pasos. Que incluso si tú vas con un psicólogo a terapia, te va a llevar a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ir a Dios en este día y en esta noche para poder entregarle esas situaciones. Y es necesario que primeramente tú traigas al presente, que recuerdes, que puedas hacer memoria y recordar lo que produjo el trauma y los sentimientos negativos. Y no es necesario que me lo digas, ¿verdad?, ahorita, pero sí se lo vamos a decir a Dios, porque como te digo, o sea, si tú vas a terapia, te van a llevar a hablar de esto, y a que tú puedas hablar de las situaciones difíciles que tú viviste, a traer a memoria los traumas, las cosas malas. Entonces, recordar esa situación en específico que tú viviste, que te ocasionó esos malos sentimientos, y después renunciar a aquello, renunciar a esa situación.
Es un acto de confesar, ¿verdad? De venir con Dios y de poder declararlo con nuestra boca para poder renunciar a ello, a esas situaciones, a todo eso malo, sentimientos negativos, temor, resentimiento, ira, hacia quien te causó ese daño. Y perdonar verdaderamente y de todo corazón, mencionando a la persona y al daño que te hizo. Y si es necesario que tú también pidas perdón a una persona o a Dios por algo malo que tú hiciste, hacerlo también. A lo mejor en este día pues no está la persona, pero es una práctica que podemos llevar a cabo, ¿verdad? Cualquier día. Que si hoy a lo mejor no está la persona, que de verdad podamos hacerlo, ponerlo en práctica con esa persona o con Dios si es necesario hacerlo. Porque dice Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y nos dice Dios también, ¿verdad? En Marcos 11:24. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y hoy queremos creer, ¿verdad? Que Dios está en este lugar y que Dios va a tomar todas estas situaciones y que Dios va a obrar sanidad en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente. Tenemos ejemplos, ¿verdad? En la Biblia con los que podemos ver cómo esos hombres y mujeres de Dios pudieron superar situaciones tan difíciles que pudieron haberles causado un trauma. Tenemos por ejemplo a José, ¿no? Y lo que vivió José. Esas situaciones que él vivió, pues de ser negado y rechazado por sus hermanos, pudo haber ocasionado una herida profunda, ¿verdad? ¿Y qué tantos otros no pudiéramos haber nombrado? Sin embargo, en el ejemplo de José, él ejerció una fe auténtica en Dios. Él tuvo una verdadera fe en nuestro Padre. Él tenía todo para no perdonar, para reclamar, pero decidió pagarles a todos de una manera completamente diferente a lo que él había recibido. Y podemos ver la vida de José, ¿verdad? En el libro de Génesis. Devolvió el bien por mal. Y quizá nos cuesta trabajo a nosotros hacerlo, ¿no? O poner en práctica esa situación. Pero que seamos como José, que mostró una verdadera fe en Dios. Y que esa fe le ayudó y le impidió tener heridas profundas en el alma y en el corazón. A lo mejor, pues no sé, ¿verdad? Lo que cada uno de nosotros ha vivido. Cada uno sabe. Cada uno sabe las experiencias, las situaciones, los traumas. Pero lo que hoy Dios nos está hablando es que Dios quiere sanarnos. Porque quiere que seamos una iglesia sana. Gente sana, que pueda reproducir gente sana. No herida, que no reproduzcamos heridas, que no reproduzcamos todas esas situaciones malas, ¿verdad? Todos esos traumas y heridas del alma en la gente que Dios va a estarnos acercando para traer a este lugar. Dios quiere sanarlos el alma. Yo creo que es bien importante y no por nada Dios nos ha estado hablando, ¿verdad? De esto y de dejar todas esas situaciones atrás. Es como poder empezar de nuevo, ¿no? Como poder empezar de cero para hacer las cosas bien, para producir gente sana. ¿Cuántos desean confiar en Dios? Tú puedes decirle hoy a Dios, ya no temeré más. Que Dios reemplace un espíritu de miedo con una fe fuerte.
Que Dios haga la obra en nuestras vidas y que ya no critiquemos más a los demás, ¿verdad? Que no juzguemos más a los demás, que podamos mirarnos a nosotros mismos, ver a la gente como Dios te ve a ti, amar a la gente como Dios te ama a ti y dejar también de señalarte a ti mismo, de culparte a ti mismo por cosas que no son tu culpa. Buscar lo mejor en los demás. Y a medida que encuentres tu identidad en Cristo y hagas crecer tu relación con Dios, te vas a encontrar expulsando todo signo de trauma emocional. Cuando Dios sane tus heridas, nadie se dará cuenta que has tenido dificultades en tu vida, porque estarás tan lleno de fe, de esperanza, de gozo, de paz y de amor, que eso va a permear, ¿verdad?, en los demás, en la gente. Puede que hayas pasado por el fuego como Sadrach, Mesach y Abednego, pero vas a salir sin ni siquiera oler a humo, ¿verdad? Y yo creo que Dios desea hacer esto en nuestras vidas. ¿Ustedes desean que Dios haga eso en nuestros corazones? ¿Por qué no venimos a Dios y se lo traemos a Dios? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Yo no sé, ¿verdad? Como te decía, qué situaciones hayas vivido. Pero sí sé que quiero ser sanada yo y que Dios quiere que tú seas sanado y que reproduzcas esa sanidad. Que ayudes a los demás también a ser sanados. Que hoy que tú vas a experimentar esa libertad en Cristo, puedes decirle a la gente: hoy yo conozco a alguien que puede sanar esa herida emocional, esa herida en tu alma, ese trauma, eso tan fuerte que tú viviste, que tú dices: no, nadie me puede ayudar a superar esto. Dios sí puede ayudarte. Hay situaciones tan difíciles, ¿verdad?, que vivimos o que la gente vive, que decimos: híjole, qué fuerte, ¿no? De verdad, el hombre no puede ayudarnos, pero Dios sí. Y vamos a poner esto en las manos de Dios y a poner en práctica, ¿les parece? Trae a tu memoria esa situación, o que Dios te ayude a traer a la memoria esa herida, ese trauma. Y hoy vamos a entregárselo a Dios. Tú puedes hacerlo ahí en voz baja, en donde estás, en un susurro, pero es necesario que lo digamos con nuestra boca, que lo confesemos y que recibas la sanidad que Dios quiere para tu corazón. Padre, en esta noche estamos aquí, Señor, reconociendo que sin ti, Señor, nada podemos, y que sin ti, Señor, nada somos. Que no hay nadie que pueda, Señor, ayudarnos ni sanarnos, Señor, sanar esas heridas tan profundas, Señor, en nuestro corazón. No hay nadie que pueda, Señor, obrar ahí, sino tu presencia, Señor, sino tu mano poderosa en nuestras vidas. Hoy queremos traer, Señor, ante tu presencia Señor, toda herida del corazón, todo trauma. Hay cosas que quizá nuestra mente, Señor, nos ha llevado a pensar que no sucedieron. Hay cosas que están tan arraigadas, Señor, en nuestra memoria, o que incluso no podemos recordar con claridad, pero nos están causando, Señor, una incomodidad, y nos están causando, Señor, una situación de no poder hacer, Señor, ciertas cosas que tú quieres que hagamos. Tú sabes, Señor, o que están afectando nuestra personalidad. Pero tú deseas que vivamos, Señor, en plenitud. Señor, una vida llena, plena, Señor, feliz. Por eso queremos traer, Señor, estas situaciones, Señor, a tu presencia. Señor, la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos está en tus manos, Señor. Situaciones, toda situación, Señor, de violencia, Señor, en la familia, de abuso, Señor, Padre, todas esas situaciones que nos han causado heridas, Señor, en el alma, de parte de nuestra familia, Señor, de la iglesia, Señor, de los líderes. Hoy la traemos, Padre, a tu presencia, trayendo, Señor, con nuestra boca, confesando con nuestra boca esas situaciones que tú conoces, Padre. Y aquí estamos para recibir esa sanidad, Señor, de nuestra alma, de nuestro corazón.
ser libres, Señor, de todo trauma, Señor, toda experiencia que nos está llevando, Señor, a tener conductas, Señor, que no son correctas. Aquí estamos. Ayúdanos y danos sabiduría para reconocer, para saber ver, Señor, para incluso, Padre eterno, ser buenos padres, ser mejores hijos, Señor, para reproducir lo bueno, Señor, en nuestra descendencia, Señor, física y emocional y espiritual también, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, y de tu trono, sabiendo, Señor, que aquí estás, Señor, y sabiendo que tú deseas, Señor, todo lo bueno para nosotros como buen Padre. Estamos en tu presencia, Señor, delante, Señor, de tu trono, delante, Señor, de ti, confesando, Señor, y trayendo nuestro corazón, Señor, nuestra mente ante ti. Padre, recibimos esa sanidad emocional, espiritual, Señor, mental que necesitamos. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder hacer este ejercicio, o no solamente aquí, sino en nuestra casa, constantemente, Señor, para que podamos, Padre eterno, seguir adelante con el propósito eterno que tú tienes para nosotros. Mi Dios, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Te alabamos, Padre, gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.